damos paso a la siguiente comunicación que tenemos en este bloque. Muy bien, la siguiente comunicación se llama Enseñanza en tiempos de no presencialidad, análisis de estrategia, evaluación y formación. Esta comunicación, bueno, está a cargo de la profesora en Ciencias de Educación, Lidia Gabriela Ciáñez, y estudiante del profesorado en Ciencias de la Educación, Pamela Fernanda Rodríguez, quienes ya nos acompañan y a quienes tengo el honor de presentar y leer un poquito de su extracto curricular. Lidia Gabriela es profesora en Ciencias de la Educación, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías. Es docente especializada en formación e investigación sobre educación, medios y nuevas tecnologías en educación presencial y educación a distancia. Y también nos acompaña Pamela Fernanda Rodríguez, quien es estudiante avanzada del profesorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Salta. Es auxiliar docente en la asignatura Tecnología Educativa, perteneciente al profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación. También es participante en proyectos de investigación sobre educación, cultura y tecnología digitales. Les damos a este encuentro y bueno, cuentan con 17 minutos para hacer la presentación. Adelante, por favor, y bienvenidas. ¿Sí nos escuchan? Muy bien. Vamos a revisar aquí un poquito la conexión. Bueno, estamos en un evento en vivo y de repente hay ciertas eventualidades con la conexión, ¿verdad? Bien, en un momentito se comparte su pantalla, por favor. ¿Pueden compartir su presentación, por favor, para poder iniciar? Sí. La pueden ir compartiendo. En la parte inferior hay un botoncito para para compartir. Perfecto. Muy bien, ya se ve. Entonces, ahora sí, pueden dar inicio. Me parece que hay una pequeña dificultad con el audio. No se alcanza a escuchar. Vamos revisando nada más el audio. Hola, buenas tardes. ¿Se escuchan? Ahora sí ya les escuchamos. Bien, mil disculpas. Acabo de desactivar la cámara para que resulte visible la presentación. Tenemos un pequeño problema de conectividad. Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Gracias por la presentación. Les comento que, bueno, la profesora Gabriela Ciñanes ha tenido un inconveniente para conectarse. Así que, bueno, estamos con Pamela Rodríguez y yo que soy María Díaz para hacer la presentación de nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo, como pueden ver en la diapositiva, se titula Enseñanza Universitaria en tiempos de no presencialidad, análisis de estrategias, evaluación y formación, ¿sí? Les queremos contar que nuestra propuesta de trabajo se da en un contexto, en una situación, y bueno, por eso queríamos comenzar contándoles, bueno, quiénes somos, ¿sí? Como bien recién nos presentaban, somos docentes, formamos parte de la Universidad Nacional de Salta. No sé si se puede ver muy bien en la diapositiva, pero comentarles que esta universidad se encuentra en el norte de Argentina, ¿sí? Estamos en la zona noroeste del país. Es una universidad pública, ¿sí? Que está organizada en diferentes facultades. Prácticamente tenemos 8 facultades y hace poquito se aprobó la creación de otras 2.
Tenemos sedes regionales, ¿sí? Es decir, que tenemos la sede central en lo que es la capital de la provincia de Salta, y tenemos otras sedes de la universidad en el norte de la provincia, en lo que es la zona de Tartagal, Orán, que están cerca de la frontera con Bolivia, y tenemos otras sedes, extensiones o aulas que amplían, digamos, la cobertura de la universidad en otras zonas como puede ser el sur de la provincia, Cafayate, Mitán. Esto para que ustedes puedan conocer dónde estamos y de dónde venimos, ¿sí? Es una universidad que su propuesta de formación, de grado, de posgrado, se da de manera presencial, ¿sí? Nosotros les trajimos algunos datos para que nos conozcan. La universidad en su totalidad tiene aproximadamente 34.000 estudiantes. Estos son datos del 2021-2022. Este año hubo mayor inscripción, así que estamos todavía analizando esa información. Tiene casi 3.000 docentes, ¿sí? Hablamos de cargos docentes en sus diferentes jerarquías, puntos asociados, auxiliares docentes, 13 carreras de pregrado. Estas son carreras de 3 años, ¿sí? Como tecnicaturas. 35 carreras de gradas son aquellas que tienen una duración de 4 o 5 años. Y tenemos también carreras de posgrados, especializaciones o maestrías y doctorados en algunas facultades, que también son planteadas en una propuesta de formación presencial, ¿sí? Esa es la universidad, la institución a la cual pertenecemos. Nosotros, nuestra propuesta está más focalizada en lo que son los docentes, así que comentarles que los docentes de la universidad cumplen generalmente 3 funciones que tienen que ver con las finalidades y las funciones también de la universidad como institución autónoma y autárquica, que tienen que ver con la docencia, la investigación y la extensión, ¿sí? Como ustedes sabrán, porque ustedes también son docentes, trabajan en diferentes instituciones educativas. Docencia, hablamos de estar frente a un grupo de clase, el desarrollar los contenidos. Luego, extensión, que tiene que ver con la posibilidad de transferencia, ¿sí? De poder trabajar en la comunidad, de trabajar en diferentes tipos de proyectos que permitan articular el trabajo con el medio, con la comunidad, ¿sí? Más que nada. Y investigación, ¿sí? Que es sobre el eje que nosotros vamos a trabajar hoy. La investigación como parte de esta forma de producción de conocimientos, de poder generar, en la diapositiva anterior habíamos puesto el lema de nuestra universidad, que es la sabiduría viene de esta tierra, ¿sí? El poder destacar que la investigación es una actividad clave de los docentes en cuanto podemos generar esos conocimientos situados en relación a lo que pasa en nuestra realidad y en nuestra universidad, ¿sí? Somos una universidad que al estar en la zona norte del país de Argentina, es también, de cierta manera, una universidad de frontera, en el sentido de que tenemos estudiantes que son de nuestra propia provincia, de las provincias del noroeste que nos acompañan, que podemos mencionar como Jujuy, Formosa, Chaco, Catamarca, Tucumán, y también tenemos estudiantes de los países limítrofes, ¿sí? Tenemos cerca Chile, Bolivia, Paraguay, ¿sí? Así que tenemos una comunidad educativa diversa y que esa heterogeneidad generalmente hace que también sean muy ricas las experiencias de trabajo en las diferentes asignaturas de todas las carreras de la universidad. En el marco de considerar ese contexto, es importante que los docentes, las facultades, las unidades académicas de la universidad puedan también continuar con esta tarea de investigación. Entonces, el trabajo que hoy les vamos a compartir se enmarca en este proyecto de investigación que se llama Docentes Presenciales en Entornos Virtuales, la enseñanza universitaria en tiempos de pandemia, ¿sí? Este proyecto es una iniciativa conjunta entre docentes de diferentes facultades, ¿sí? El objetivo es analizar los procesos de enseñanza en entornos virtuales desarrollados por los docentes de las asignaturas de las carreras de licenciatura de enfermería y licenciatura en nutrición,
durante los tiempos de pandemia, focalizando más que nada en los fundamentos tecnológicos, pedagógicos y didácticos, a partir de los cuales se diseñaron y se desarrollaron, como dicen en la diapositiva, recursos, actividades y metodologías de trabajo mediados por tecnologías digitales. Comentarles un poquito sobre el proyecto. El proyecto surge en el 2022, el año pasado. Este año seguimos trabajando. Es un proyecto en el cual quienes llevan a cabo la investigación son un equipo de docentes formado, docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Humanidades, ¿sí? Pamela y yo somos de la Facultad de Humanidades. Elegimos a la Facultad de Ciencias de la Salud y en específico a los equipos docentes de esas carreras de enfermería y de nutrición porque son, en el marco de nuestra universidad, una de las facultades pioneras en la inclusión de tecnologías, ¿sí? En estos procesos de mediación de la enseñanza por tecnologías. Entonces, esta facultad, por ejemplo, tiene experiencia de haber lanzado su primer curso de posgrado totalmente virtual, tiene como disposición institucional desde antes de la pandemia el uso de entornos virtuales a través de aulas en la plataforma Moodle, ¿sí? Hubo antes de pandemia también diferentes iniciativas, talleres, cursos en los cuales se proponía a los docentes poder generar de alguna manera actividades y recursos que estuvieran disponibles en diferentes entornos sociales. No solamente hablamos de la plataforma Moodle, sino que también pudieran articular con el uso de redes sociales, en su momento Facebook, ¿sí? El que puedan usar diferentes medios de comunicación digital, desde el correo electrónico hasta las vías de comunicación a través de la mensajería instantánea de ahora, como puede ser WhatsApp o Telegram, ¿sí? Hay, digamos, en el marco institucional de esa unidad académica una predisposición a poder promover la inclusión de tecnologías, pensando en esas posibilidades de acceso a la información y de ampliar las formas de comunicación y acompañamiento a los estudiantes. Por eso es que decidimos trabajar con esa facultad y con los docentes de esa unidad académica. Y también pensando en que, bueno, por supuesto, nuestro proyecto de investigación está muy focalizado a lo que fue pandemia, ¿sí? Por todo lo que implicó, no solamente de este paso de lo presencial a lo virtual, sino porque hubo una intensificación del uso de tecnologías. Así que nos parecía interesante poder pensar, bueno, ¿qué pasó con los procesos de enseñanza de esos docentes? ¿Resignificaron o no la inclusión de tecnologías en relación a su experiencia previa, pensando 2019 hacia atrás? ¿Qué cambios se generaron? ¿Qué se pensó en relación con las actividades? ¿Por qué razón seleccionamos estas tecnologías, estas herramientas? ¿Por qué dejamos aquella? Dejar también, creemos que este proyecto y esta indagación que estamos planteando nos va a permitir también más adelante poder pensar, bueno, cómo las piensan hoy, contarles, digamos, hoy, como les decía, la universidad tiene una modalidad presencial, 2022 fue vuelta a la presencialidad total, pero bueno, pensar qué de esa experiencia de pandemia también está todavía presente hoy en la presencialidad que llevamos ya desde 2022-2023, si hubo modificaciones, si se continúa pensando de la misma manera en la inclusión de tecnologías, ¿sí? Hacia eso vamos, digamos, con este proyecto de investigación, pensar cuáles son las motivaciones, cuáles son los usos, cuáles son las prácticas que se realizaron en pandemia y también poder pensar, bueno, qué se está proyectando, qué es lo que queda en relación con la presencialidad. Y bueno, contarles que este proyecto de investigación, como marco general, tiene un corte cualitativo. Hablamos de una investigación interpretativa basada en un estudio de caso. Un estudio de caso son estos docentes de estas carreras y pensando de que las voces de ellos, las respuestas que nos puedan dar, sus explicaciones, también nos van a permitir construir los significados, ¿sí? Acerca de cómo se incluyen las tecnologías en nuestra universidad, en esa unidad académica, en esas diferentes asignaturas, ¿sí? Con los sentidos y las propuestas situadas de nuestras coordenadas culturales,
¿sí? Más que nada el análisis, como decía, más cualitativo, vamos a ver esas cuestiones, ¿sí? Interpretaciones, significaciones. Este proyecto está organizado en diferentes momentos, ¿sí? o etapas que uno las plantea de manera lógica, que son secuenciales, pero en realidad siempre están interrelacionadas, entretejidas. Y tenemos un primer momento de preparación, que esto es poder como equipo volver la lectura sobre qué pasa con educación y tecnologías. Comentarles, por ejemplo, que este equipo de investigadores de estas diferentes facultades, humanidades y salud, tenemos diferentes tipos de formación, ¿sí? Por ahí, en el caso de Pamela o mío, o de la profesora Gabriela Ciñanes, o la profesora Nancy Cardoso también, es una propuesta de formación. Tenemos formación, digamos, en educación y tecnologías, entonces nuestra mirada sobre esos procesos también está influenciada por nuestra experiencia. Y los profes de salud están también, digamos, quienes forman parte del equipo en proceso de formación para pensarlo también desde con educación y tecnologías. Así que ese primer momento fue leer, discutir bibliografía. Hicimos una segunda etapa de exploración, esto es análisis documental, qué decía o qué se dice, qué está escrito en la Facultad de Ciencias de la Salud con respecto a la inclusión de tecnologías. Y tenemos otros dos momentos de profundización que tienen que ver con relevamiento de información a través de cuestionarios y de entrevistas acerca de esos procesos de enseñado mediados por tecnologías. Y finalmente, el último momento que tiene que ver con comunicar esta información, la importancia de poder comunicar conocimiento o análisis que hemos realizado de manera situada. ¿Sí? Bueno, ahí comentarles que esos son los instrumentos. Decirles que en particular en esta presentación del día de hoy y lo que hemos presentado para la jornada del chat tiene que ver con nuestros avances en ese segundo momento de exploración, ¿sí? Decidimos poder trabajar acerca, bueno, qué dice la normativa, qué estaba escrito o qué se dijo durante pandemia acerca de estos procesos de virtualización de la enseñanza y de cuáles iban a ser los sentidos tecnológicos, pedagógicos y didácticos de incluir tecnologías, ¿sí? En ese sentido, recuperar que en el trabajo que presentamos, planteamos justamente que nuestro foco va a estar en pensar los sentidos y prácticas de la enseñanza que llevaron a cabo estos profes de las carreras de nutrición y de enfermería en la Universidad de Salta durante la pandemia, ¿sí? Y ese análisis lo hacemos retomando documentos, resoluciones, orientaciones administrativas y pedagógicas que se han compartido de manera oficial por la universidad para orientar el trabajo en las diferentes unidades académicas, ¿sí? En este caso, lo que vamos a ver, en lo cual hicimos foco en la mirada de esos documentos, tiene que ver con qué recomendaciones o orientaciones planteaban a los equipos docentes. ¿Se escuchan? A mí se me acaba de caer. Bueno, para continuar con la presentación que viene trabajando, mencionando la profe, María Clara, este análisis documental se basan en resoluciones. Resoluciones, por ejemplo, a nivel general, el Ministerio de Educación de Argentina elevó la resolución número 104 del 2020, en donde trabajaba las recomendaciones generales para todas las instituciones de educación superior. Estas recomendaciones apuntaban a que cada universidad, instituto, pudiera trabajar esto de la virtualidad, reorganizarse como modo de llevar a cabo por ejemplo, la propuesta académica que planteaba la universidad estaba basada en que las actividades sean de manera presencial. Entonces se tuvo que readecuar todo y poder llevarlo a la virtualidad. En base a esto, la Universidad Nacional de Salta elevó ciertas resoluciones a fin de poder trabajar estas recomendaciones y llevarlas a cabo.
En este caso, el rectorado de la universidad elevó resoluciones como por ejemplo la 361 del 2020, en donde se reconoce esta modalidad virtual, de que las actividades debían ser trabajadas por diferentes plataformas y recursos a fin de poder permitir esta continuidad en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. También elevó la resolución número 0373 del 2020, en donde también se tenía en cuenta un punto fundamental que era en su momento, era un gran interrogante y se empezó a problematizar sobre la evaluación en la virtualidad. Constituía todo una problemática en base a cómo evaluar, a qué aspectos tener en cuenta, cómo iba a ser la evaluación. Y en base a esto, y teniendo en cuenta estas diferentes resoluciones, se pudieron llevar a cabo y lograr diferentes resultados. Por ejemplo, en torno a la inclusión de las tecnologías digitales en la estrategia de enseñanza. Que en base a esto se apuntaba a que, bueno, los docentes pudieran trabajar este acompañamiento en las trayectorias de los estudiantes, pero también haciéndose partícipe y fortaleciendo toda esta mediación pedagógica que tenían que hacer con los recursos que tenían y para llevarlos a cabo en la virtualidad de una manera de poder incluir a todos los estudiantes teniendo en cuenta sus diferentes problemáticas, ya sea de acceso, incluso económicas. Es por esto que también a nivel institucional en la universidad se otorgaron becas de conectividad a los estudiantes que no tenían un ingreso para tener un acceso continuo a redes Wi-Fi, a datos. Es por otro resultado que se logró a partir de estas resoluciones son en base a las orientaciones sobre la evaluación. Como ya les mencionaba, se convirtió en una gran problemática en esto de poder trabajar y de pensar qué sentido se le iba a dar a la evaluación, cómo iba a ser su diseño, cómo se iba a gestionar las herramientas y crear las herramientas necesarias para llevarlas a cabo. Es por esto que en el marco institucional, en las diferentes unidades académicas, se realizaron reuniones, planificaciones en torno a ver, dependiendo de cada unidad académica, qué trabajar, qué tener en cuenta, qué herramienta utilizar, ya sean formularios, ya sea de manera sincrónica a través de una videoconferencia. Es por esto que las orientaciones sobre evaluación fueron fuertemente trabajadas para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje y de trabajar en base a las diferentes problemáticas y situaciones que se iban presentando. También otro resultado fue la adecuación de la infraestructura tecnológica. En base a esto, la universidad adquirió un data center que permitió que la instalación de la plataforma Moodle en las diferentes unidades académicas y en las sedes regionales. Esto a fin de hacer accesible a todas las unidades académicas a que puedan trabajar y tener su aula virtual en donde pudieran subir el contenido, las actividades, para mantener una comunicación asincrónica también con los estudiantes y ayudarlos a esto del acompañamiento en las trayectorias de cada uno. Es por esto que también se utilizó el servicio de videoconferencias, Zoom, Meet, pero se fortaleció con este uso de las aulas virtuales, ya que se permitió tener clases las clases teórico-prácticas de manera sincrónica
y también fortalecer el trabajo asincrónico en las aulas virtuales a través de actividades, trabajos prácticos y diferentes propuestas. Y también se trabajó en torno a otro resultado fue la generación de propuestas formativas. Esto permitió que a nivel institucional poder llevar a cabo diferentes recomendaciones y acerca de la formación sobre la virtualización en la enseñanza, las plataformas educativas, de producción de materiales digitales, a manera de fortalecer el trabajo docente, de cubrir las demandas necesarias para llevar a cabo esta virtualidad. Y en base a eso, Perdón, sí, ahí se acaba de tildar. No sé si me escuchan bien, espero que sí. Lo que estaba comentando Pamela recién era, bueno, qué encontramos en esas normativas y cómo, digamos, fueron adaptadas y ratificadas por unidades académicas, entre ellas, digamos, lo que es la Facultad de Ciencias de la Salud. En relación con eso, hacer esto, digamos, estas recomendaciones están en relación con pues, eso, ¿sí? El acceso al poder dotar de infraestructura a la universidad, el poder permitir, digamos, el trabajo de acceso también de los estudiantes. Estaba recién leyendo el chat con las preguntas que compartían los colegios, y una de las preguntas decía, bueno, ¿cómo acompañamos a los estudiantes en el uso de las tecnologías? Una de las primeras preocupaciones que hubo, y lo mencionó Pamela, tenía que ver, bueno, estábamos aislados y se optó porque sea un proceso de virtualización mediados por tecnologías digitales. En este caso, una de las medidas fue generar becas de conectividad, ¿sí? Para ciertos estudiantes, según una selección que se hacía, por supuesto en base, digamos, a condiciones realmente económicas y sociales que permitieran eso. Se generaron algunas políticas que tenían que ver con pares tutores, ¿sí? Otros estudiantes a los cuales se los convocaba para ser tutores de esos estudiantes y brindar diferentes tipos de talleres en los cuales se les explicara, bueno, cómo conectarse a una videoconferencia, de qué manera podíamos editar una presentación en, por ejemplo, documentos en Google Drive, cómo trabajar en grupo con mis compañeros utilizando esta disponibilidad de esta herramienta, ¿sí? En ese sentido hubo cuestiones, digamos, de política. Había otra pregunta, sé que ya nos queda poquito tiempo, pero que les comentaba una de las compañeras, ya me perdí el nombre, decía, bueno, en relación a políticas, ¿sí? Públicas en la educación en Argentina, de qué manera esto se consideraba. Decirles que una de las resoluciones que mencionó Pamela es una resolución a nivel nacional en la cual se estableció, bueno, no hablemos de contenidos mínimos, hablamos de esos contenidos esenciales que son necesarios, que son prioritarios, que tienen que enseñarse. Teniendo en cuenta eso, a nivel institucional en la universidad se planteó justamente, bueno, una revisión de los programas, poder pensar en términos de esenciales por las particularidades de cómo se organizaba la virtualidad, ¿sí? Un cuatrimestre que fue mucho más cortito, que implicó diferentes trabajos, esto de la reorganización del espacio y de los tiempos, digamos, fue considerado el programa, bueno, pensemos qué podemos en lo factible que le permite continuar su trayectoria en los años, pensando justamente que la pandemia se iba a terminar y vamos a hablar de este proceso de trabajo, quizás, no quiero decir habitual, porque podemos decir que no nos quedaron marca y que no hubo cambio luego de la pandemia en la forma de incluir las tecnologías, ¿sí? Pero sí, digamos, esas cuestiones. Hoy tenemos, por ejemplo, unidades académicas que reconocen parte del cursado, del dictado de una asignatura en la cual, digamos, hay cierto margen para lo virtual también, ¿sí? Ciertas actividades. Hubo un cambio en el sentido de pensar esto. Si antes yo incluía tecnologías o incluía una actividad en un entorno virtual y no estaba en relación con algo que después seguía en lo presencial, hoy eso ha cambiado. Hoy vemos que los docentes hacen esa articulación de contacto, ¿sí? Esto de
pensar que nuestra clase realmente es lo que sucede ahí en el aula presencial, sino que hoy también transcurren esos otros escenarios virtuales, el aula virtual, las redes sociales, e incluso, digamos, lo que pasa después si participan de alguna de extensión. Muy bien. Y pues bueno, muchísimas en gracias. relación con eso, no sé si te estábamos quedando, Sí. pero bueno, sí habíamos leído las preguntas y nos habían parecido Así es. muy Le agradecemos interesantes. muchísimo. Bueno, no nos Le agradecemos no nos muchísimo. quedó tiempo, pero bueno, ahí estaremos en el chat tratando de responder. Su participación. Ya bueno, nos muchas contestó gracias. 2 preguntitas. Me parece que no nos está escuchando o está entrecortado, pero les agradecemos muchísimo su participación. Perdón, Judy, nos escuchamos. Me parece que es eso, hay un problemita de audio, pero bueno, estamos finalizando. Vamos a dar paso a nuestra siguiente comunicación. Agradecemos mucho su presencia. Nos vemos en la siguiente comunicación.